Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación y de Aspen Institute México. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura será de su interés porque nos impacta en el día a día, pero no necesariamente lo conocemos o lo conocemos a profundidad, entre otras cosas porque se está renovando y transformando después de una gran reforma. Vamos a hablar del nuevo sistema de justicia laboral. Para ello me acompañan dos expertos en la materia, el magistrado Héctor Mercado, del primer tribunal colegiado en materia de trabajo. Bienvenido, magistrado, Gracias. qué gusto. Bien, gracias. Está con nosotros el maestro Rafael Sánchez Navarro. Él es coordinador de la maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, maestro, Gracias, qué gusto. un honor. Pues empezar, ahora sí que por el principio, porque cuando uno dice un tema tan vasto, tan importante, con tantas aristas, pues empecemos por la reforma del 2017, 19, 19 en la ley, 17 en la 17 Constitución. en la Constitución. Sí, en la Constitución. ¿Era necesaria una reforma constitucional? ¿Sí, magistrado? Bueno, gracias. Gracias. Por supuesto que era necesaria. En la historia del derecho mexicano realmente existen 4 grandes momentos antes de esta reforma que fueron en la propia gestación del artículo 123, la ley del 31, la ley de 1970, la reforma procesal de 1980, y hubo una reforma menor en 2012, pero no del calado de estas, y finalmente esta. Curiosamente, como se puede notar, los tiempos eran muy diferenciados cuando el mundo del trabajo es muy dinámico y se transforma el mercado de trabajo, se transforman los procesos productivos, los avances tecnológicos, las formas de productividad que se dan en el medio, y con el trabajo no pasaba nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? Bueno, hay diferentes lecturas, la mía es la siguiente. A ver, platíquenoslo todo. Sí, en los años 30, cuando se gesta en el mundo, se privilegia la organización corporativa de los estados. En México se adopta esa visión y en la ley de 1931 se reproduce por primera vez ello. ¿Qué significaba? Que el Estado controlara a los sectores sociales, a las clases sociales, como se les quiera llamar, a través del ejercicio del poder y de las leyes que ella emitiera. Y entonces lo que hizo desde entonces la ley fue organizar un brazo obrero muy fuerte que después lo oficializó, que fue en aquella época la CTM, perdón, no es de corrido, es CTM, no se teme. La CTM, que aglutinó a los grandes sindicatos y que generó un brazo obrero muy poderoso hasta fines del siglo pasado. Y por el otro, el sector empresarial en aquella época se fue gestando a lo largo de los años a través de las leyes de cámaras, obligando a los empresarios a pertenecer a la cámara respectiva, so pena de no poder funcionar. Y eso también duró hasta los años 90, cuando la Suprema Corte declaró inconstitucionales esos artículos. Entonces eran brazos muy y el gobierno poderosos y que absorbían. Por supuesto, y el gobierno dictaba las políticas laborales y comerciales y las transmitía a través de esos canales y así se ejecutaban. Lo paradójico de esto, y ya con esto termino esta idea, es que los trabajadores estaban ausentes de ese canal. No eran sujetos propiamente de una defensa decisiva de sus derechos, aunque sí se les dotaba de alguno de ellos, dependiendo de los vaivenes políticos y económicos de cada época. Pero era este corporativismo que además ¿no? Y eso no permitía que se movieran o se movían adentro del sistema. Quien se saliera del sistema quedaba vetado, ¿no? Por eso
la frase de De la Fidel foto. Velázquez. ¿Te acuerdas de la fotografía? Quien se mueva antes de tiempo no sale en la foto. Exacto, exacto. Ahora, esto que comenta el magistrado Mercado ha sido materia de estudios muy interesantes del profesor Middlebrook, un inglés que vivió en México, que hizo su investigación sobre este proceso de sindicalización y tiene una obra interesantísima que se llama La paradoja de la revolución. Y trata este tema y dice, ¿cómo es posible que los obreros hicieron la revolución del 17 y a la hora de que se hacen gobierno, son parte del Estado, pierden estos valores y entran en este corporativismo? Sí, me suena. Y ese análisis, curiosamente, se dio incluso, ¿no? Todo el mundo pensábamos que entrando Fox al poder iba a haber un rompimiento con las estructuras. No, ya eran estructuras de Estado. No se rompieron ni con Fox ni con Calderón. Parecería que hasta hoy, con todo esta reforma constitucional de 2017 y de la reforma de la ley, es que parecería que empiezan a romperse esas estructuras y regresar legítimamente a los trabajadores su derecho y su libertad de sindicalización. A ver, y mi teoría es que estos movimientos, como bien dices, Rafa, se gestan desde dentro. Entonces, ¿qué se rompió dentro de estas fuerzas para que se diera el cambio? No, a ver, a principios de los años 80, cuando se da la reforma de la ley de 1980 procesal, todavía se da bajo una concepción de un Estado de economía mixta y justicia social. Sí. Pero con la llegada del presidente Miguel de la Madrid, se transforma la visión del desarrollo económico del país por un proyecto liberal o neoliberal, como le quieran llamar. Eso significaba un cambio de política laboral muy fuerte. Implicó el debilitamiento del sistema de justicia, el debilitamiento de las inspecciones y el sometimiento del sindicalismo. Se puede decir sin temor a equivocarnos que los trabajadores se quedaron solos en la defensa de sus derechos, así de dramático. Y entonces el fenómeno que sucede es que, por ejemplo, el salario se depauperó brutalmente, el salario mínimo bajó un 80% de 1977 al año 2000. ¡Qué locura! En su capacidad de compra. Sí, y tengo entendido que somos el país en ese sentido pues más vulnerable o vulnerado a lo largo de todos estos años de América Latina. Sí, teníamos uno de los salarios más bajos hasta 2018, sin duda alguna. Habría que señalar en este sentido que esa desprotección obedeció a esa visión de cómo desarrollar el mercado, la intervención menor del Estado y entonces el debilitamiento de las instituciones protectoras. Eso provocó un fenómeno muy interesante. En Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio del 93, pues empiezan a detectar que hay empresas que se trasladan a México porque aquí se les da mano de obra buena y muy barata, muy económica. Y entonces hay una fuerte presión de los sindicatos norteamericanos al gobierno de Estados Unidos para pedir que soliciten a México que modifique su legislación. Esto es acompañado con una batalla histórica que fuerzas progresistas de este país dieron, pero que sí cabe reconocer que esas fuerzas progresistas no tenían el poder o la capacidad de transformar la reforma laboral como se dio. Entonces, México intenta entrar al Tratado Transpacífico por allá del 2015 y Estados Unidos y Canadá señalan, ¿quieres entrar? Tienes que reformar la ley. Porque andábamos así con las prisas por los acuerdos adquiridos, ¿no? En este tratado y tiene mucho que ver ahora con lo que sucedió en la reforma. Posteriormente, por supuesto. Sí, y sin duda alguna, es otro de los factores que inciden en toda la reforma del 17 y sin duda del 19 y después con todos los mecanismos de respuesta rápida del TEMEC. Es toda una conjunción de temas internacionales que pusieron realmente la presión en México para que se hicieran estas reformas y se cambiara la visión para sindical, colectiva y empresarial, sin duda alguna. El día de hoy, entonces, los trabajadores, las trabajadoras,
tenemos una mayor protección de la que teníamos hace unos años, antes de la reforma. Yo diría posibilidad. La perspectiva es positiva, digamos, pero a Sí. futuro. No, a ver, ¿qué fue lo que se exigió que teníamos que cambiar? Se nos dijo, tu sistema de justicia no funciona. El sistema de juntas de conciliación y arbitraje es verdaderamente una vergüenza. Los juicios duran 6, 7 años y las ejecuciones 3, 4 años. Él, como abogado litigante, te lo podría confirmar de una manera más contundente. Es correcto. Y por otro lado, no existe una vida colectiva. Los sindicatos no representan a los trabajadores, no existe negociación colectiva, no existe democracia sindical. En consecuencia, la visión bajo la cual se gesta la reforma, tanto constitucional como de la ley ordinaria, es bajo la idea de impulsar un nuevo sistema de justicia y un nuevo sistema colectivo de gestión social, que de nuevo no tenía mucho, era simplemente llevarlo a la práctica aquello por lo que se luchó en 1917. Nada más nos tardamos un poquito. Sí, un poquito. 100 años. Y entonces, esos fueron los objetivos. ¿No? Desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, creación de nuevos tribunales laborales, incorporación de estos a los poderes judiciales federal y local, y un diseño procesal mucho más ágil que privilegiara realmente la oralidad. Ojo, en el mundo laboral la oralidad ya estaba. Lo que pasa es que el abandono del sistema de justicia, de juntas de conciliación, la ausencia de presupuesto, instalaciones, personal bien pagado y capacitado, implicó que nunca se pudiera llevar hasta sus últimas consecuencias. Pocos tribunales y mal dotados. Y esperemos que esto no suceda hoy, porque ya está el estamos riesgo con fuerte. deficiencia. Ya tenemos deficiencias hoy en el diseño porque no tuvieron suficiente presupuesto, se le apostó positivamente a la conciliación, pero la realidad nos está desbordando. ¿Los tribunales? Los tribunales tienen un mayor número de juicios de los que estaban pensado, y eso está demandando que los juicios ya se están tardando. En lugar de 6 meses que deberían de tardarse, ya se están tardando 1 año. Oye, Rafael, pero aquí además las juntas de conciliación dependían del Ejecutivo Federal, de la Secretaría del Trabajo, y ahora los tribunales del Poder Judicial. Dependiendo de la jurisdicción federal o local. Federal o local. Pero justo lo que está pidiendo el Ejecutivo, además de que se quedó ya, o sea, puede ahorrar porque ya no gasta en estas juntas de conciliación, ahorrar entre comillas. Está proponiendo esta desaparición de fideicomisos y el recorte presupuestal. Y lo que tú me dices es que lo que necesitan es más presupuesto, más tribunales y más calidad, sin duda alguna, la capacitación. Estamos en un proceso de capacitación todos, los jueces que están dictando las audiencias, de los magistrados. Que también dictamos sentencias. De repente dictan legislaciones nuevas. Pero bueno. ¿Cómo les va ahí? No, a nosotros apenas, a ver, sistema, se creó este sistema de nuevos tribunales con la idea de que los juicios duraran en promedio, bajo un principio de eficiencia plena, no más de 6 meses, entre la fase de conciliación y la fase jurisdiccional. Si rebasa 6 meses, hay que prender focos amarillos a 9 meses, y si pasan de 9 meses, focos rojos. Creo que estamos en el naranja, ya pasamos el amarillo en muchas partes. ¿Por qué razón? Porque a nivel de las entidades federativas, cada entidad federativa se hizo responsable de sus tribunales. Y no se ha dotado de suficiente presupuesto. Las entidades federativas tienen serios problemas de funcionamiento. Si no hay presupuesto, no hay instalaciones dignas, no hay jueces bien capacitados, no hay salarios dignos y no hay suficiente tribunales. Hay estados que tienen un juez. Sí. Algo fundamental, Elis, probablemente para tu audiencia, esto que comenta el magistrado de la oralidad. Las juntas de conciliación y arbitraje llegábamos a la barandilla, ¿no? Las dos partes, estaba una mecanógrafa atrás, esa era la oralidad. Ahí dictábamos la contestación, las comparecencias. Hoy, ¿cómo es? Hoy en la Ciudad de México, a nivel federal, sí hay verdaderamente, el juez preside,
Si no preside el juez, el proceso se puede nulificar. Es importantísimo este dato. Tiene que estar presente, tiene que percibir, tiene que ver cómo se comportan las partes, tiene toda la posibilidad de incidir en el juicio, puede solicitar pruebas que él considere importantes para llegar a la realidad. Aunque conceptualmente lo teníamos, los laudos en las juntas se debían de dictar a verdad, a buena fe, verdad sabida, buena fe guardada. Hoy ese principio existe, pero el presidente de las juntas, los representantes de las juntas, nunca conocían a las partes. Hoy tiene el juez que conocer. Hoy tiene el juez que conocer a las partes, los tiene que recibir, preside y tiene que escuchar a cada uno en una audiencia única. Sí, como en el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? ¿no? Digamos que es muy parecido en las obligaciones de oralidad, inmediatez, inmediación, celeridad, continuidad, pero el juez tiene que percibir, no solamente oír, sino ver, porque las convicciones no nada más se generan oyendo, se generan viendo, se generan cómo se conducen leyendo, las partes, cómo se conducen las conductas procesales, etcétera. La inmediación es muy importante y se está tratando de cumplir. Yo sí quiero, para no generar un panorama, digamos, como apocalíptico de esta circunstancia, señalar que hay una gran oportunidad de hacer muy bien las cosas. Creo que el Poder Judicial de la Federación está haciendo su máximo esfuerzo de acuerdo a las capacidades presupuestales que tiene y necesitamos más, porque estamos en espera de que se creen unos 45 tribunales federales más. 45 tribunales federales. Si se dota del suficiente presupuesto. Pero me en todo el país. Importantísimo dar a conocer esto porque... No es oficial. No, el hecho de estas necesidades de presupuesto y del trabajo tan importante que están haciendo y de la responsabilidad que ahora tienen los poderes judiciales, incluyendo por supuesto el Poder Judicial Federal, en relación a toda esta justicia laboral. Porque no necesariamente la gente que nos ve, nos escucha, lo conoce, y sí escucha, por ejemplo, de uno de los poderes del Ejecutivo Federal una denostación constante del trabajo e incluso diciendo no necesitan, son unos flojos y nada más utilizan el dinero en trivialidades y esto es gravísimo. Por cierto, creo que la secretaria de Gobernación, antes secretaria del Trabajo, conoce perfectamente las necesidades del Poder Judicial Federal, ¿no? Por supuesto que lo conoce. Y lo condujo. Le tocó a ella. Le tocó la reforma, ¿no? Entonces sabe de estas necesidades de presupuesto que requiere el Poder Judicial Federal. Es que el sistema está dotado de conciliación que es prejudicial. Nosotros no tenemos ninguna intervención ahí, pertenece al Poder Ejecutivo. Y la Secretaría del Trabajo instrumentó el Centro de Conciliación y Registro Sindical, que es donde se lleva a cabo la conciliación federal, pero cada entidad federativa a partir de su ejecutivo instrumentó un centro de conciliación local que no tiene que ver con el mundo jurisdiccional, pero que es una etapa obligatoria, previa para poder llegar a los tribunales. Los tribunales nos corresponden a nosotros, entonces creo que coincidiremos en esto, que la apuesta del sistema de justicia radica en lograr una alta tasa de conciliación. Pero real conciliación. Y entonces, si eso lo logramos, descargamos a los tribunales de trabajo. Pero el problema que está sucediendo es, si hay aparentemente una alta tasa de conciliación, inclusive a nivel internacional se quedarían impresionados con nuestra tasa de conciliación. El problema es que lo que se filtra hacia los tribunales sobrepasa la capacidad instalada de los tribunales porque no se ha dotado del suficiente presupuesto, sobre todo a nivel local. Y entonces ya se empiezan a ver rezagos muy fuertes. Por ejemplo, en la Ciudad de México había 21 juntas de conciliación, 20 o 21. 21 juntas de conciliación y arbitraje locales. ¿Y ahora se cerraron
Sí. Quedan unas cuantas Bueno, para sí, sacar siguen Los operando. la temas mitad. pendientes, la ¿verdad? mitad. Se cerró la oficialidad de partes, Sí. como decía Darlene. Y se cerró la mitad de juntas. Correcto, sí, la Y redujeron. quedaron 10 juntas. Para Para sacar los el asuntos rezago y que cerrar se en tenían. definitiva. Malamente, porque todavía sigue No, existiendo no, un no. rezago Estábamos hablando impresionante. de que la Ciudad de México tenía 140,000 expedientes. No Uf. debieron haber cerrado ninguna junta Ninguna. y Están debieron haber saturadas. seguido funcionando. Están saturados. ¿Cuánto tiempo van a tardar en cerrar estas juntas de conciliación con todos los Yo le calculo pendientes? conservadoramente unos 6 años. Mis litigantes dicen que 10. Sí, sí, como la ven ahí en la Mis práctica, ¿verdad? litigantes le calculan Pero que 10. De 6 a El 10 nuevo años. sistema en la Ciudad de México abrió en octubre pasado. Abrió con 9 jueces. ¿Cómo es posible que de 21, A 9. si van a recibir todo lo que recibían 21 juntas, cómo abres con 9? Bueno, son 10, pero el otro es colectivo. Así es. Pero 9 individuales que van a recibir asuntos individuales. Entonces, no da. Sí, menos de Ya la mitad de lo que se el tenía. ingreso y rezago en la Ciudad de México es dramático. Ya es dramático. Ya es dramático. Esto va a significar que nos empiece a pasar lo mismo que en 1980. En 1980 no funcionó aquel sistema porque el propio Estado dijo, no me corresponde a mí porque yo ya me tengo que ir del mundo del trabajo, entonces debilito el sistema. Hoy no entiendo por qué se está debilitando el sistema, sobre todo partiendo de que hay un apoyo decisivo de carácter internacional para que el sistema de justicia funcione y el sistema colectivo también. En este sentido, ¿hay vías internacionales, o no sé si nacionales, a las cuales podamos acudir para reforzar este sistema? Por ejemplo, estoy pensando, si el Ejecutivo Federal quiere hacer un recorte de este tipo, como se plantea. La verdad es que la veo muy limitada a nivel internacional. ¿Hay alguna opción en donde se pueda acudir y decir, necesitamos de estos recursos para cumplir con los propios compromisos internacionales que tenemos? Se me ocurre que solo a través de la Corte Interamericana pudiera haber alguna vía, pero... Hay convenios internacionales que hablan de que los gobiernos se obligan a garantizar la independencia y la autonomía de los tribunales y juzgadores y a dotarlos del suficiente dinero. Inclusive hay países que tienen destinada una cantidad fija de su presupuesto al año. En México no, en México cada año se define cuánto dinero le van a dar al Poder Judicial Federal y cuánto le van a dar a cada Poder Judicial local. Y entonces eso sujeta a esos poderes a vaivenes políticos externos a su influencia, que pueden incidir sobre la calidad de la justicia. Entonces, sí habría mecanismos, pero son mecanismos en todo caso de largo plazo, no serían de reacción inmediata. No podríamos esperar que con eso rápidamente, pero sí existen y se pueden ejercer. Con la implantación del TEMEC existió y existe una importante ayuda y apoyo de parte del gobierno estadounidense para la implantación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, le dijo sindical, se le proyecció, se puso las se llama agazapo. Bueno, ¿y qué les parece si después de esta pausa platicamos precisamente de cómo está funcionando el sistema ya en el día a día para los trabajadores, para las trabajadoras, para las empleadas, empleados, y cuáles son también los nuevos paradigmas y qué tipo también de situaciones están enfrentando como abogados, como despacho, como tribunales, como magistrado, ante también las nuevas realidades? Después de la pandemia, pues se transformó también mucho y se plantearon también muchas reformas. Y de todo ello me gustaría platicar, pero después de esta pausa. ¿Les parece? Claro, sí. Con todo gusto. Volvemos. Continuamos con esta charla sobre el nuevo sistema de justicia laboral que nos impacta en el día a día y tiene tantas aristas
porque pues se está en estos momentos aterrizando conceptos muy importantes. Es más, mientras estamos ahorita en esta charla, pues está el tema si se reduce o no la jornada laboral de 48 a 40 horas, ¿verdad? A la Semanales. semana, y está un gran debate. Héctor, tú has estado ahí presente también. ¿Es viable, no es viable? ¿Es bueno, Claro es que es malo? ¿Se viable. puede, no se puede? ¿Qué opinas? A ver, aquí vamos a empezar el debate, ¿de ¿no? ese tema? No, nada más, digo, para Sí, por las supuesto personas, que sí. porque muchos trabajadores que nos ven en estos momentos, muchas trabajadoras, sí lo tienen muy presente y han observado cómo se ha pateado el bote, como decimos por ahí, se pospone, se pospone, se pospone, y decimos, ¿qué está pasando? Sí, hay una iniciativa presentada por 3 diputados que ya fue aprobada en comisiones de puntos constitucionales y que está por aprobarse en comisiones laborales y pasar a pleno de Cámara de Diputados, sobre el otorgamiento de 2 días de descanso por 5 días trabajados. Ello implicaría una disminución de 48 a 40 horas. Se debe hacer. Creo que lo que yo alcancé a percibir el día de ayer era que había un consenso en general también de los sectores empresariales, sectores sindicales y de partidos políticos en ese sentido. Yo iba como un simple magistrado, debo aclararlo, y evidentemente que yo di una opinión en el sentido de que por supuesto que es viable y que debe darse y que es urgente que se dé. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos entre la duración de la jornada de trabajo de 48 horas a la semana, más la duración de los traslados de los trabajadores a sus centros de trabajo, implica la ausencia probablemente de 10, 12 horas, cuando menos diarias, de un trabajador de su casa, lo que impacta sobre la calidad de vida familiar que tiene e impacta sobre el problema de la educación dentro de la familia y el cuidado, pero también impacta sobre la salud del propio trabajador, generándole al Estado gastos innecesarios en riesgos de trabajo y en un sistema de salud que le cuesta muy caro. Entonces sí se requiere un proceso de recuperación más rápido. ¿Tecnológicamente estamos listos? Sí. ¿Hay asuntos que atender? Sí, porque no hay uniformidad en la estructura empresarial. Hay empresas muy sólidas y consolidadas que inclusive muchas de ellas ya tienen el horario de 40 horas, y hay muchísimas pymes o pequeñas empresas que o habría que hacer un estudio muy serio, tendrían un impacto económico sobre el costo. Nada más diría una cosa: por supuesto que se puede. Puede haber incentivos fiscales para las MIPYMES. Ahí era mi pregunta. ¿Se tiene que hacer esta distinción también entre pymes y las grandes empresas que pueden tener esa capacidad para... Eso sin duda, pero el dar un día adicional de descanso pagado, eso representa 2/5 partes de la jornada, y eso impacta en un 40% el costo que va a recaer sobre el empresario. Hoy ya se tiene un día de descanso por 6 de trabajo, que es el 16.66, o sea, no sería una carga del 40%, pero simplemente si se está entendiendo que es un día de descanso adicional pagado, además con prima sabatina, eso representará un 40% de sobrecosto, más si se trabaja en sábado o domingo, de un posible 25%. No coincido con ese cálculo. Pero es matemática simple, es 1 a 6, 2 a 5, es el 40% sin duda alguna. Ahora, puede ser una modificación, pero se necesita mucho más diálogo social, necesitamos verdaderamente sentarnos, ver un diálogo social entre todas las partes interesadas con tiempo, con tiempo de discusión, con tiempo de estudio, con su naturaleza. Es totalmente distinto un trabajo en donde se puedan usar las tecnologías, que se pueda trabajar desde casa, que se puedan hacer distintos tipos, a la manufactura. La manufactura requiere necesariamente de la presencia física del trabajador, y eso también tiene una incidencia muy importante. Es cierto que en muchos otros países se trabajan 40 horas, se trabajan incluso 36. Lo que hay que determinar es si son 40 horas de trabajo con pago de 48 o son 40 horas de trabajo con pago de 40.
no es lo mismo, y ahí es donde está la incidencia porcentual del sobrecosto. Mi opinión es que para tomar una decisión tan importante de modificar las jornadas, disminuir, otorgar más días de trabajo, sin duda alguna que se requiere de un diálogo social importante, pero en adición, pues también los sindicatos tienen la posibilidad de, dentro de sus centros de trabajo, el establecer, el de demandar estas modificaciones que son perfectamente válidas dentro de la contratación colectiva, la disminución de la jornada, o establecer hoy por hoy se distribuye la jornada de 48 horas en 5 días, lo que permite, bajo principios de la Ley Federal del Trabajo, y es también la flexibilización del trabajo. Todo eso tiene que estar en la mesa de discusión, y en una semana de estos foros que se organizaron por la Cámara, la verdad es que no da tiempo para poderlo discutir a profundidad. Va a ser muy... Sí. ¿Querías comentar algo? No, a ver, ayer en el primer foro, porque se van a hacer varios, el diputado Tereso Medina mencionó que hace 50 años se planteó el problema. En 50 años no hemos podido hacer un diálogo social para disminuirla, o no hubo la intención de disminuirla. ¿Cuánto tiempo más tenemos que dar para analizar la disminución? Sí. Hay fenómenos que se están presentando ahora. El desarrollo de la tecnología está desplazando fuerza de trabajo masivamente. A ver, creo que vienen retos importantísimos. Por supuesto. Y eso, ese desarrollo tecnológico, los expertos lo han acompañado con la idea de que se disminuya la duración de la jornada de trabajo con pago pleno. Aquí no hay duda, ¿eh? Pago pleno. Sí. Si trabajas 15 a la semana, pagas 48. Así está planteado. Inclusive hay estudios en donde señalan que, independientemente del trabajo que tenga la persona, con la jornada que tenga, pueda acceder a una pensión universal. La pensión, la renta básica universal se le daría a todos los habitantes del país desde que nacen hasta que mueren. Desde que nacen hasta que mueren. Renta básica con universal. Un ingreso por encima de la línea de pobreza por cada uno de ellos. De tal manera que ese por sí mismo implicaría que no requieran técnicamente trabajar. ¿Quieres mejorar tu nivel de vida, ascender? Bueno, trabajas. Y esa renta básica universal es... Ya se ha votado. Y es como una jubilación, prejubilación. No, se desaparecen todos los programas de carácter social y se desaparecen todas las jubilaciones. El único acceso que se tendría es a esta renta básica universal y para todas las sistema personas. De educación gratuito totalmente en todos los niveles y sistema de salud gratuito en todos los niveles con altos grados de eficiencia. Pero eso ni en Dinamarca. Sí. Mira, fíjate. A ver, los políticos, perdón, van a aceptar. En Suiza ya se votó una ley en 2016. El 33% de la población dijo que todavía no. Pero ya se votó en Suiza la posibilidad que se instrumentara. A ver, pero los políticos... Pero no es la solución en este momento. Generalmente, además... No en nuestro país, no, además, pero para allá deberíamos ir. Generalmente utilizan los programas sociales como programas electorales y para ganar votos. Entonces, una renta básica universal que fuera totalmente justa, tendría que desaparecer este uso clientelar de los programas sociales, que sería fantástico. Estado, no el gobierno, no que parezca que es el gobierno quien está dando estas dádivas. Es el Estado quien tiene que garantizar, coincido, la salud, la educación y la subsistencia. Y también es el Estado quien tendría que apoyar esta propuesta que se está dando para asumir estos... Pero es un rediseño completo fiscal. Como lo que decías. Fiscal, para allá. Fiscalmente puedes tú dar ahí incentivos. Tienen que pagar impuestos. Incentivos. Por sustitución, por desplazamiento por desplazamiento. Están hablando de la inteligencia artificial también como un tema que viene muy delicado. No necesariamente. Además anteriormente una máquina requería 2 operadores, por decir algo. Hoy con las formas de trabajo probablemente necesita 1 o no necesita. Los cines, por ejemplo, es un tema interesantísimo. Sí. Hace 30 años que se fundaron las primeras cadenas, estas Cinemex y Cinépolis. Sí. El sindicato de cinematógrafos exigía que hubiera un proyeccionista por cada sala.
O sea, no, hoy ya no se necesita, todavía eran sistemas mucho más automatizados y se requería 1 por cada 5 salas de proyección. Hoy está no se automatizado. necesita proyeccionistas, las películas llegan por internet, se bajan o se traen en discos duros, lo proyecta desde su casa el gerente y dicen qué sala se va a proyectar, qué cosa, y ya no se necesita técnicamente proyeccionistas. Siempre hay defaults, pero ese es un sistema, una forma en donde sí. Del desplazamiento, por supuesto, sin duda alguna. Ahora, las personas. por ejemplo, aquí la ventaja de los cines es también la flexibilidad del trabajo. Se dio un sistema de flexibilidad donde todos los muchachos saben trabajar en todas las distintas áreas del cine. Y eso pues te amplía las posibilidades, el trabajo no se pierde porque conocen de todas las posibles actividades que se están desarrollando. Pero es algo algo que vivimos todos los días en la exhibición del cine, no se diga en la manufactura. Y todas estas nuevas tecnologías están abriendo oportunidades de trabajo o las están acotando. Bueno, ya desde los años 90 del siglo pasado se empezaba a hablar del fin del trabajo. Hubo en aquella época analistas que decían que el trabajo se iba a acabar. La renta básica universal es una propuesta porque se parte de la concepción que el desarrollo tecnológico finalmente no va a generar el suficiente número de puestos de trabajo y por lo tanto van a quedar amplios ejércitos de reserva de trabajadores o de personas sin empleo. Por eso la propuesta va acompañada de que se reduzca la jornada a 15 horas. Y entonces habría un rediseño, pero implica un rediseño financiero muy fuerte, porque se tiene que fondear a través del fisco. Sí, podría haber el sistema actual de más justicia y de sindicatos y de centro de conciliación requiere de todas maneras de un rediseño financiero poderoso que no se está dando. Aquel es una cuestión totalmente integral y profunda, nueva. No estoy hablando en broma cuando dije que hasta los robots pagarían. Son los que pagarían los impuestos. Porque están desplazando toda esa... Claro. Entonces, bajo un índice, no sé cómo económicamente se manejaría, pero te daría la cantidad para fondear todo el sistema de las rentas básicas que permitan, por lo tanto, subsistir a todo el mundo. Porque el problema es el siguiente. Si yo genero un desarrollo tecnológico y desplazo gente y no ganan salario, ¿quién va a consumir lo que producen estas máquinas? Entonces yo tengo que crear a los consumidores, por eso doy la renta básica. Así es. Ahora, es de mucha discusión. Claro. El otro tema es cierto, viene algo que comentábamos de la distinción entre empleo y trabajo. Lo cierto es que puede ser que se disminuya el número de empleados, pero... ¿Empleo se considera como un empleo formal? Formal y subordinado. Y subordinado. O sea, tiene que estar a las órdenes de una persona o de la organización. Ese es el concepto de empleo. Pero hay muchas otras formas de trabajo. Y ahí es donde este trabajo de los nuevos generadores de trabajo, de tecnologías, de trabajos a través de las tecnologías, de invenciones a través de la tecnología, es donde también hay una gran oportunidad, donde muchos jóvenes están trabajando, se han creado, bueno, en finales de los 90 se hablaba de las .coms, ¿no? Todos los que eran los .com. Bueno, hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial y eso lo están creando muchos de estos freelancers, de estas personas que trabajan por su cuenta y que son autoempleados, ¿no? Son trabajadores autónomos o son empresarios unipersonales que desarrollan todas estas tecnologías y que pueden muchas de ellas desarrollarse a una gran empresa futuro o que den trabajo de distintas formas a como la entendemos hoy, a través de las plataformas, a través de trabajo comunitario. Hay muchas otras formas nuevas de trabajo. Por ejemplo, ¿qué cantidad de personas están en estos esquemas, por ejemplo, sindicalizadas, que tienen a un sindicato a dónde acudir? ¿O qué pueden hacer las personas que están así en lo individual, como freelance, por ejemplo? Regresemos a la realidad. Sí.
Exacto. Hemos sí. configurado hasta Sí. ahorita un mundo ideal para dentro de varios años Pero todavía en creo que nuestro se país. tendría que estar Pero, hablando ya por de ello, supuesto, porque ya, por supuesto que sí, se sí, tienen que sí, fijar los sí, caminos para sí, llegar allá. Eso sí estoy totalmente de sí. acuerdo, porque es una cuestión que ya está impactando, no todavía dramáticamente en México, pero ya está dando en sectores Bueno, punta de la hay economía. personas que dicen que los abogados vamos a sobrar ya cuando tenga una Sí, inteligencia artificial. sí. Ya se le pregunta cómo defender el caso. No, fíjate que por ahí leí que en Japón hay máquinas que ya los asuntos de bajo monto los juzga la máquina. Bueno, hay A conductoras, partir de así todos es que los yo ya me millones de despido. precedentes. No, Hay pero yo lo que conductoras quería virtuales, decir, Hay ¿verdad? periodistas virtuales ya, sí, ¿verdad? Y por supuesto, analistas por y, supuesto. ¿no? Ese es el desplazamiento Sí, de las sí. fuentes de trabajo. Lo que hay que decir ahorita es que lo que nos surge en nuestra realidad actual es que los trabajadores conozcan los derechos de esta nueva reforma laboral, que los entiendan y sepan que se crearon nuevas instituciones que ahora sí les van a responder de manera inmediata y rápida y no con represión y desplazamiento a como sucedía anteriormente. El Centro de Conciliación y Registro Laboral está haciendo un gran esfuerzo. Le falta apoyo presupuestario, no tengo la menor duda, pero su gente está haciendo un gran esfuerzo por sacar un trabajo muy digno y muy correcto. Y están trabajando horas extras y más de 40 y más de horas 40 a la toda semana. luna. ¿Y se pueden tener esos derechos laborales, estés Sí. sindicalizado o no estés sindicalizado, No, tengas te tienes un que empleo o sindicalizar. tengas un trabajo en esta distinción que hiciste? Se tienen que sindicalizar, por eso hay que ¿Sindicalizar? convencerlos de que se organicen y vayan al centro de ¿Y conciliación. si hay empresas que no permiten que No, se no es formen a ver, sindicatos? ahí sí, Sí no, hay, no, no, sí no, hay, no, sí hay, no, no, sí hay a ver, empresas que perdón, lo permiten. sí parte hay. fundamental, Sí conozco. parte fundamental de la libertad sindical Sí, sí, está también el derecho de permanecer sin asociación. O sea, es Ah. un derecho humano connatural el determinar no formar parte de un sindicato. Exacto. Entonces, los derechos para demandar, para hacer una cita en conciliación, no se necesita estar sindicalizado. No. Si un trabajador desea mantenerse libre de sindicalización, está en su pleno derecho. De hecho, una de las reformas fue si tenemos dentro de la ley históricamente la posibilidad de que el patrón descuente cuotas sindicales cuando hay un contrato colectivo, cuando hay un sindicato en el centro de trabajo. Sí. Hoy el trabajador puede pedirle sin consecuencias el que dejen de descontar la cuota sindical del empleador. Hiciste ahí una carita que dijiste sin consecuencias, y tú que eres experto porque lo vives a través de tu despacho. La consecuencia es para el sindicato. Entonces, al sindicato le está mandando una alerta. Si un trabajador, una trabajadora va en lo individual, ¿no es más vulnerable de sufrir algún tipo de represalias o consecuencias dentro de su propio trabajo? Y no estoy hablando ya de cosas muy claras que podrían cubrirse, sino platicamos, por ejemplo, de la violencia laboral en algún momento. Violencia laboral que abarca muchas cosas, que además a lo mejor pueden ser muy sutiles. Es más, o violencias que están totalmente naturalizadas y que nos parecen Creo cotidianas. que no, eso no se soluciona necesariamente la violencia laboral teniendo sindicato. Realmente la obligación de la ley y la obligación primogénita es del empleador. El empleador tiene la obligación de velar porque los derechos humanos de sus trabajadores sean respetados y lo primero que tiene que inducir, capacitar, entender es cómo va a conducir esa relación humana dentro de su empresa. Y tiene la capacidad de hacerlo y tiene la obligación de hacerlo y establecer los canales correctos a través de políticas primero y protocolos de acción para que las trabajadoras y los trabajadores puedan acudir a una entidad. En principio lo óptimo es que sea distinta del propio representante patronal y que sea un grupo que revise en qué condiciones o por qué se dio esa violencia laboral dentro de su empresa. A ver, sí. Yo estoy de acuerdo que el mundo ideal lo acaba de figurar. ya estamos hablando del mundo futuro ideal y ahora también del mundo actual. Es que el problema radica en... voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si así sucediera como él lo narra, ¿por qué las mujeres ganan menos salario que los hombres dentro de las empresas? ¿Por qué las mujeres tienen más dificultades para ascender? ¿Por qué las mujeres son de las primeras que despiden antes que a los hombres?
por qué las mujeres son acosadas laboralmente y sexualmente más dentro de las empresas que los propios hombres. No es gratuito. El diseño del derecho laboral está dado para que el derecho colectivo permita a los trabajadores organizarse en sindicatos, porque efectivamente diste en el clavo con la pregunta. Un trabajador enfrentado solo frente al patrón no tiene defensa. El patrón siempre se va a imponer por su capacidad económica, organizativa y de poder mismo de decisión que tiene sobre los medios con los que se está produciendo la mercancía. Entonces, el derecho del trabajo está diseñado así dentro de este sistema para que se organicen los trabajadores y sea el sindicato el que negocie. Entonces, imagínate tú que todo el feminismo se organizara y formara sindicatos feministas en todas las empresas. ¿Volvería a haber acoso laboral o acoso sexual? ¿Volvería a haber desplazamiento de las mujeres? ¿Habría diferencias salariales en las empresas? No habría manera. La paran, lo impiden, lo negocian. Con el diálogo no me niego a eso. Lo único que yo digo es que si no se impulsa el sindicalismo en serio, no va a funcionar la reforma. La verdad es que es muy cuestionable que sea un sindicato de mujeres. No. Tiene que ser realmente un sindicato inclusivo. No. Sería discriminador tener un sindicato de mujeres. Pero estoy yo figurándome en el sentido de que dentro del sindicato exista una verdera representación femenina. Un sindicato con perspectiva de género. Sí. ¿No? Ahí sí coincidimos total. Esa es la intención. Estamos hoy en este programa es de las fantasías. Pero me parece muy importante porque estamos hablando de lo cotidiano, de lo que nos impacta, del tiempo que podemos dedicarle a nuestras familias como personas en general y que puede impactar, pero también de los recursos con los que podemos contar para proveer. Y algo muy importante también, de la construcción personal que implica además tener un empleo, tener un trabajo formal, que reconozca además a la persona. Me parece que son cosas muy importantes en muchas dimensiones. Ahí es la parte importante de la responsabilidad empresarial, ¿no? Hace muchos años se inició con un concepto de responsabilidad social de las empresas. Sí. Hoy ha evolucionado. Hoy la responsabilidad está en la ecología, en la gobernanza y en el medio ambiente en general. Tiene que haber, ya evolucionado. Y esa responsabilidad empresarial va desde el cuidado, casi como el vigilante de los derechos humanos dentro de su empresa, del que se cumplan con las obligaciones establecidas, que haya un buen ambiente de trabajo. Y esa normatividad, además, que ya existe, además de cumplirla, tiene la posibilidad del empresario de llevarlo más allá de lo que lo tiene. Y ahí yo veo la posibilidad de hacerlo, con o sin sindicato. Si el sindicato verdaderamente es un sindicato representativo, que escucha a su gente, que tiene un diálogo verdaderamente con el patrón, las posibilidades son infinitas, sin duda alguna. Pero se necesitan los sindicatos. No necesariamente, se puede vivir sin sindicalizar a este país cuanto antes. Los trabajadores están indefensos. ¿Y cómo estamos? En un minuto, Héctor, porque... Sí, ¿y cómo estamos en qué? Yo los voy a emplazar, utilizando a otro programa, porque nos quedamos con muchos temas, pero ¿cómo estamos digamos, el termómetro sindical de nuestro país? Bajísimo. Es muy mal. Okay. La inmensa mayoría de sindicatos son domesticados, oficializados y no representan verdaderamente una oposición real de defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso se hizo toda esta reforma, porque Estados Unidos decía, tú no tienes sindicalismo y por lo tanto no tienes negociación colectiva. Para que haya negociación colectiva se requieren sindicatos auténticos, representativos, que sepan negociar. Fue importante la presión de Estados Unidos. Sí. Fue fundamental. Innecesaria. Sí. Por lo tanto, sí, hay que apoyar la sindicalización en este país y que se negocie colectivamente y que dentro de ello vaya la perspectiva de género, por supuesto, pero sobre todo la dignificación del trabajo, que ese es el objetivo de la Ley Federal del Trabajo, que se gesten trabajos decentes. Yo difiero de la opinión del magistrado, no es necesario imponer o llevar a cabo una sindicalización a ultranza.
la responsabilidad está en la relación y el diálogo social interno dentro de las empresas, del empresario, de la directiva de las empresas, con sus trabajadores para tener y dotar de un medio, de un lugar digno, decente para trabajar y que en el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sin duda alguna, pero también estar adelante del cumplimiento en su gobernanza, en el medio ambiente, en la ecología y en el sostenimiento de los derechos de los trabajadores y escuchar las necesidades de sus propios trabajadores. Eso sería un gran avance de las empresas para poder negociar mejor con los sindicatos. Maestro, gracias por este Contrario. Quedamos pendientes, ¿eh? Quedamos pendientes porque yo creo que hay propuestas muy interesantes que se pusieron sobre la mesa y que valdría la pena darles seguimiento. Muchas gracias, gracias. No, gracias a ti, gracias al Gracias, canal. magistrado. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Muchos días de estos. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.